Hola, soy Chevy y en este video voy a dar algunos consejos para crear contenido en el mundo del dibujo que he tomado estos últimos 3 años en YouTube, que por cierto cumplimos hace poco. Voy a tocar temas como el marketing, performance, encontrar tu marca personal y más. De fondo voy a estar redibujando un dibujo de un seguidor, así que sin más que aclarar, empezamos. Lo primero y principal es conseguir un tema en el que te vas a enfocar. En dibujo hay muchísimos temas, como videos tutoriales, polémicas, blogs. Si querés crear un canal mucho más variado, también es válido. En todo caso, siempre está bien elegir una temática que te guste para empezar. En mi caso, al principio me enfoqué en los estilos de dibujo. De esa manera traje a todo aquel que esté interesado en el mundo del dibujo. Ya después, cuando me fueron conociendo, fui agregando más dinámicas, redibujando dibujos de suscriptores, story times, polémicas y bueno, tutoriales. En el mundo del dibujo existen muchísimas temáticas relacionadas y consigo su público. Si te enfocas en polémicas, lo más seguro es que atraiga a bastante gente chusma o problemática. Problemática, poco maniática, perreando es la única. Siguiendo con el tema, yo soy del team chusma, por cierto. Lo cual no es malo, pero tienes que tener mucho cuidado. Nunca se sabe cuándo vuelve el boomerang. Luego tienes a los que se dedican a dibujos tipo sketchup. Perdón, sketchbooks, en los que se enfocan en demostrar sus habilidades y su estilo de dibujo. Este debe ser el que tiene el público más tranquilo de todos. Las edades van a variar y si hablas más rápido y con mucha expresividad, con temáticas simples, vas a atraer a un público más joven. En cambio, si tocas temas complejos, atraerás al público de mayor edad y más experimentados. Esto es lo que digo en base a mi experiencia, ya que he tenido un poco de todo dependiendo del video que subí. Y bueno, luego de que tengas a tu público objetivo, te daré algunos consejos generales que me sirvieron a mí. Es muy importante que no sigas pendejos. Es muy importante que no sigas tendencia a lo pendejo, como diría biología desde cero. Y es que si sigues tendencias a lo loco, primero que es difícil que la gente te reconozca como tal. Eso no va a hacer que ganes reconocimiento, solo vistas. Además de que te vas a agobiar, porque hoy en día salen cada 2x3 un nuevo trend en el que se hacen videos virales, pero nada, solamente vas a conseguir que te agobies. En resumen, solo sigue tendencias que te gusten y no solo porque son tendencias. Hablando un poco de marketing, obviamente marketing trucho, porque acá nadie tiene una licenciatura en marketing ni nada parecido, pero podemos estudiar y analizar cómo reacciona el público ante el contenido que creamos. Saber el momento exacto en el que se van o dejan un like te ayudará a ver cómo mejorar tu próximo video. Hoy en día es mucho más simple porque tenemos un montón de herramientas y aplicaciones que están por ahí en las que nos hacen unas estadísticas o análisis de lo que genera nuestro contenido. En el caso de YouTube tenemos a YouTube Studio, en donde puedes ver cómo suben los suscriptores, los comentarios que te dejan y demás. Y obviamente para obtener toda esta información vas a tener que crear contenido. Es totalmente un prueba y error. El que persevera, prospera. Un consejo un poco personal: que tengas un librito en donde anotes todos tus guiones, tus pensamientos, tus ideas y todo. Es importante que cada que tengas una idea lo anotes. Si no lo materializas de algún modo, se pierden. Si no eres muy bueno armando guiones, puedes ayudarte con la inteligencia artificial. No para que te arme la idea, no, para que organices lo que vas a decir. Yo a veces lo usaba cuando no sabía qué palabra utilizar, pero la IA no puede ser tu motor. Es una herramienta que debes usar con mucha conciencia y responsabilidad. Actualmente no la uso porque siento que me gusta cuando suena humano, o sea, hecho 100% por mí. Pero bueno, si estás empezando o no se te da muy bien escribir guiones, es una buena herramienta de ayuda para empezar o para guiarte un poco. Repito, de ayuda, no abuses. Cuando alguien hace un guión con IA, es algo que se nota bastante, porque no tiene mucha personalidad. En cambio, vos mismo te puedes dar esa personalidad. Y ahí me abre el tema hablar de encontrar tu marca personal. Y es que en YouTube hay muchísimo contenido, pero es muchísima la competencia que vos tenés por la atención del público. Por lo que es muy importante que la gente te recuerde. Si vos haces contenido genérico en el que por ahí no hablas o no tenés un estilo muy marcado de dibujo, es muy difícil que la gente se pueda enganchar con vos o agarrarte un poco de cariño. A mí lo que me pasaba es que cuando yo subía algún short en el que no salía mi voz, muy difícilmente la gente se quedaba, porque la gente que me sigue me reconoce por mi voz. Entonces justamente vos necesitas crear tu propia marca personal, que tu OC tenga algo distintivo, que tu forma de edición sea algo distinto. Hay muchos que usan estas herramientas. Por ahí no sos el mejor dibujando, pero lo que hace que destaque es tu personalidad, la información que brindás. Es muy importante esto. Por ejemplo, algo de mi marca personal podría ser mi OC y Michu. Entonces ellos dos son como los dueños del canal. O sea, los reconoces
por ellos dos y por mi voz. Y por la voz de Michu. La performance. Lo importante que es la performance, ¿ok? La vida es una performance. Hay un video de Ter en la que explica todo este tema. Yo le daré una pequeña introducción, pero si quieren profundizar un poco más en el tema, les recomiendo su video. Y es que es muy importante cómo te presentás al mundo. Y cada video que haces es una oportunidad para hacerlo. Investigás sobre ángulos, luces, la miniatura. La miniatura del video es súper importante. Es lo primero que juzgan para decidir si van a entrar a ver tu video o no. Tiene que ser interesante. Reflejar el contenido con el que se van a encontrar. Tiene que tener coherencia. No sirve de nada hacer un clickbait y que su contenido no entretenga. Si no, son vistas vacías. Y eso también me lleva a hablar de que sean concisos. Algo que noto mucho en los videos de muchos artistas es que muchas veces se dan muchísimas vueltas. Es muy importante que uno vaya directo al grano a veces, ya que si tardás demasiado, el público se va a ir. Es que lamentablemente cada día la capacidad de retención promedio que tiene el público es súper corta. Muchísimo más corta. En 2012 la capacidad de atención era de 1 minuto y 15 segundos según Google. Y actualmente son 47 segundos en promedio. O sea, bajó muchísimo y para mí es muchísimo menos, lo cual es muy grave. Las exigencias cada vez son más altas, necesitamos más distracciones para que un video nos interese. Sería genial si entre todos los creadores de contenido nos ponemos de acuerdo e intentáramos que todo sea un poco más lento, pero lamentablemente eso es casi imposible. Si no puedes contra ellos, úneteles. Si no quieres crear contenido rápido, lo importante entonces es que seas un poco más directo e ir al grano, sin tanta vuelta. Y bueno, para finalizar, te voy a dar el consejo más importante de todos, y esto va a sonar muy cliché, pero sé fiel a ti mismo. No puedes andar por la vida pretendiendo ser que no sos, quien no eres. El público va a tomar que lo que mostrás es lo que sos. Si estás jugando a un personaje, debes hacérselo saber a tu público, pero no lo engañes. Es el peor error que puedes hacer, porque en cuanto se te caiga la careta, estás acabada. Tardarás en volver a ganarte su confianza, si es que lo consigues. Engañar al público es un error, pero engañarte a ti mismo es el peor error que puedes cometer. Y antes de que se vayan, muchas gracias por quedarse hasta el final. No olviden darle un like y suscribirse, me ayudarías muchísimo. Contame en los comentarios qué te parece este tipo de videos y hasta la próxima.